Buenos días, alegría. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming en Metcongo, en RPC Televisión, en señal de televisión abierta y a través de la plataforma de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, miércoles 19 de octubre del año 2022, el retorno de Flor Mizrachi. Hola. Felicidades, Flor. Gracias. Por esa... Llegué con carnaval en las entradas. No, hace bulla y todo. espectacular. Permíteme un pequeño comentario internacional solamente. ¿Nada más uno? Sí, dos, porque como estás tú, hay que aprovechar tu No, pero no me presencia. malacostumbraste a internacional y ahora me quitas internacional. Bueno, primero, el presidente Vladimir Putin ha decretado la ley marcial en las 4 regiones que se anexó de Ucrania, que hizo unos referendos que han sido calificados por toda la opinión pública internacional como amañados, ilegales. Pues ahora, para mantener el orden y el control que no tiene en el terreno, ha decretado la ley marcial en esas 4 regiones, en Gerson, Zaporilla, Donetsk y Luhansk. Así que una nueva situación conflictiva que se suma ya al de por sí grave conflicto entre Ucrania y Rusia. Y por otra parte, ayer mencionábamos de la posibilidad de que a la escaladora iraní que compitió sin el hiyab, Flor, y que por eso en Irán, con ese régimen fundamentalista religioso, para que la gente vea lo inconveniente de tener estados fundamentalistas religiosos y no estados laicos, pues allá el no tener hiyab para las mujeres desde la Revolución Islámica es considerado un delito con pena de prisión. Pues la competidora regresó a Irán. Y fue arrestada. No se sabe si va a estar bajo arresto. Ya la arrestaron. ¿Ya la arrestaron? Mañana, sí. Ah, bueno, entonces ahí está. Y eso va a exacerbar más los ánimos que están caldeados desde hace más de un mes en Irán porque la gente se aburrió de ese régimen moralista absurdo que priva de libertad a las mujeres, que son prácticamente la mitad o más de la mitad de la población de ese país. Muy bien. Increíble lo que se considera rebeldía en el año 2022. No, es terrible, pero además penado con prisión. O sea, es absurdo. Sí, Porque ellos consideran que si la mujer no se cubre el rostro, está desnuda y no puede salir desnuda a la calle. Es una cuestión realmente anacrónica. Es correcto. El tema del Tribunal Electoral sigue dando de qué hablar. El app con las irregularidades en las firmas en 2 sentidos. El reconocimiento facial y el video en el que los firmantes deben autenticar su apoyo. Siguen las denuncias, no sé si viste nuevamente ayer. Sí, Francisco Carrera presentó la denuncia, la Fiscalía de la General Electoral finalmente se pronunció sobre alguna irregularidad, porque han sucedido muchas irregularidades y no se había pronunciado. Se pronunció anunciando que inicia una investigación. Lo cierto es que el tribunal, a través de el director de organización electoral, Osman Valdés, reconoció que 53 de las precandidaturas tuvieron irregularidades en las firmas con el app y que ya subsanaron la falla, o sea que sí había una falla. Pero primero lo habían negado. Entonces, Primero lo negaron. ¿es una mentira? Sí, primero lo negaron, dijeron que habían hecho una actualización, o sea, lo trataron de, digámoslo así, de bajar de nivel, de disminuir la gravedad del asunto. Eso es una Así mentira es. abierta. No, es que, Así es. Esta mañana con lo que dijo Carreira hay una contradicción evidente, porque el señor Gabriel Menache denuncia, es cierto, el fin de semana, pero las denuncias ya habían comenzado antes de eso. ¿Y qué pasa? Hubo una actualización el 11. En esa actualización del 11, el sistema deja de reconocer las fotos. Pero todavía la prensa esta semana, hace menos de 48 horas, bueno, parece que la suposición es que ese sistema que se utilizó en el momento por parte de la prensa no había sido actualizado, esa aplicación, porque había que actualizar la aplicación que no estaba reconociendo la foto. Con la actualización ya la aplicación comenzaba entonces a establecer la diferencia entre foto y una foto real. Por lo que entendemos entonces que sí había un problema y que el Tribunal Electoral no lo reconoció exactamente. Exacto, eso es el tema. Tú sabes que a raíz del video que pusimos ayer, recibí varias reacciones en Twitter. Una de ellas me decía: hola Guido, en el video donde el Tribunal Electoral pretende demostrar que no es posible utilizar
una foto para autenticar la firma, noté que el funcionario tenía activado el flash, lo cual obviamente distorsiona la foto, Claro y que hace sí. irreconocible. Claro que sí. Es decir, que esa prueba que hicieron supuestamente para demostrar que el sistema no reconocía... Pero ojo, el Tribunal Electoral hace la prueba sí. después de la actualización. Ese es el punto. Sí. Ese es el punto y eso es lo que planteó el licenciado Carreira. Cuidado porque hay que ver... Y hay que ver en qué consisten las irregularidades de los 53 candidatos. No, es porque que- quizás no todas sean del mismo tipo. No, pero de espérate, pero es irregularidad. que la más grave sería en que estén agarrando el padrón El electoral padrón. y tomándole foto Así a la es, foto del eso es padrón una- electoral para ir agilizando Eso la es firma. una firma de apoyo fraudulenta, Claro. es un delito electoral. Eso Igual es que un el delito video, electoral. grabar el video Y en no blanco, solamente- Sí. Eso es lo que estaban haciendo Y también. no solamente es un delito electoral, es realmente suplantación de identidad. Sí, Ahí sí, tienes es un dos delito. delitos, uno electoral y el otro penal. Penal. Por eso es que hoy Carreira está presentando también la denuncia ante el Ministerio Público. Oye, porque si de haber ocurrido, aparecen estos dos delitos. Tú sabes que ayer, Atenor, ¿te acuerdas que te dije que iba a tratar de verificar por lo menos que no que yo no hubiera apoyado a alguien fraudulentamente? O sea, que hubiera- Verificaste. Yo verifiqué y yo Lo no hice a apoyaba. través del tribunal contigo, pero como se me demoró tanto en atenderme, el funcionario ya tenía otro compromiso, entonces tuve que dejarlo, pero no sé, yo lo no he revisé. podido verificar. Yo lo revisé antes de ayer y no. Verifiquen. Bueno, y sobre todo también porque Carreira hoy reveló que no solamente la aplicación tiene problemas, también el CAU, que es la otra call plataforma, es el call center, también tiene Así, ha ahí- aparecido problemas. Ahí hay errores que el tribunal dijo que iba a investigar si eran errores o delitos. Porque Y aquí- dice Carreira que el funcionario le pone el apoyo que es para él a otro precandidato. Mira tú eso. Y eso ya Entonces- se han escuchado varias Sí. denuncias De hecho, en en ese el 83, sentido. precisamente en Pueblo Nuevo, solamente van 30 casos denunciados por un solo candidato. Bueno. Entonces, eso... Son Eh, cosas que están pasando, ¿ah? Oye, Cosas que están pasando. nada que a pesar de la urgencia, nada que le dan mantenimiento a las benditas bombas de la ciudad de Colón, de extracción de agua. Esta mañana siguió el problema, amaneció Colón igual. inundada nuevamente, con todo lo traumático que eso significa para el comercio y la actividad normal, el trabajo de las personas en Colón, tras que ahí hay un problema, ¿verdad? Entonces con una lluvia se inunda la ciudad, las bombas no están funcionando adecuadamente. Deja de haber se un agrava el problema y problema. ahora hay un problema mucho más grande. Entonces se pasa la pelota Esto está entre así, Miviot y MOP, se siguen pasando la Esto pelota. está así desde el lunes en la noche y no ha bajado el agua. Entonces, por un lado mi BIOP dice una cosa, por el otro lado el MOP dice otra Y entonces después nadie hablan resuelve. de falta de presupuesto. Pero cuando uno va a ver el presupuesto, No Menos mal que resuelven. Estamos alineados. exactamente, Menos mal No que estamos resuelven. alineados. le bajaron a los principales organismos que Esta tienen que mañana proteger. entrevistamos al subdirector de la Caja del Seguro Social, el señor Edwin Rodríguez. ¿Qué dijo? Ah, Después que ayer, no sé si vieron la declaración del director de la Caja. sí. Después que se había pedido un informe a la OIT, ahora espérate, y que no se ha reactivado el diálogo, y este informe llegó a principios de septiembre, que ya debiese haberse reactivado el diálogo. No se ha reactivado el diálogo y ahora hay que pedir un nuevo informe a la OIT para que presenten las sugerencias y las alternativas. No, para que Entonces- sustenten, ¿Pero el qué es informe. esto? O sea, esto es seguir pateando la pelota. Exactamente, tírale 6 Increíble. meses más y así nos vamos y vamos a llegar al ¿En qué consistía ese 2024. informe A si no era propósito para de decir sentido la realidad? Exactamente. O sea, ¿qué es lo que plantea la OIT en el informe? Que tenemos una crisis. ¿Qué es lo que plantea la OIT en el informe? Que, ojo, las reservas se acaban en el 2024. No entiendo qué más quieren sustentar. No, Sí, ¿no? ¿Qué? no es que no se entiende porque simple y sencillamente es una estrategia para seguir pateando la Y pelota. en el interín, gastándose una la plata, enorme irresponsabilidad. gastándose la plata en cosas que uno no entiende. Ayer recibimos unas fotos de unas gigantescas de 86 pulgadas que están comprando, según la denuncia que me hicieron, en $10,000 cada una para poner, yo no sé dónde, miren, ahí está la caja, ¿Y para qué será esa pantalla? ¿no? Yo no Para, entiendo. para la consulta, o sea, para ver el mundial, ¿para qué será esa pantalla? poner O sea, a- ¿para qué quieren una pantalla tan grande? 86 pulgadas dice ahí en la cajeta. ¿Cuál será el Entonces, objetivo? Ahora van a decir que ¿Y es cuánto? donada. 10,000 $10,000, es Oye, absurdo ese precio. Sí, Dirán que donada. esos equipos, por grande que sean, no pasan de $3,000. Guido, tú tienes la prueba de que no es donada, no es una donación. No, es una no, compra. nada, es una compra. Es una compra. Una compra. O sea, y son mira más el tamaño, grandes. mira el tamaño de la pared, Mira el mira la tamaño. distancia y mira lo que ocupa esa pantalla. Bueno, ¿para qué será? No sabemos. Quizá van a hacer un cine. ¿Será Yo eso? no sé, pero Mejor, realmente- una mejor área de espera para los asientos de Ay. asegurados que tienen que esperar horas Bueno, para que la atiendan. Ayer me No dieron, sé, será ayer me dieron una información que ojalá
esta sí sea cierta y Y anda ojalá... recibiendo mucha información. Sí, no, sí. es que quedando poquitito. Sí, no, Flor, ya me cuando dejó. tú no estás Ya me dejó, disponible- él avanza, sí. No, Sigue, Guido, sigue. cuando tú no estás disponible, toda la gente dice, ¿a quién le mandamos información? Se Entonces, la mandan a Guido, ¿viste? Ahí está. bueno, me ¿Estás llegó una chifiadito? información Sí, total, chifiado. de que una de las alternativas que está estudiando la administración de la Caja del Seguro Social para hacerle frente a la crisis del IBM es la venta de varios de esos activos improductivos que tiene la Caja del Seguro Social. Entonces ya comienzan las preocupaciones que, bueno, ahí va a haber japay, como decimos en buen Sí, panameño. porque cuando tú hablas de esos activos improductivos, viene entonces el tema de la especulación. Así es. Ahí Pero, Y la discrecionalidad. bueno, la ley regula cómo se hace el proceso de venta de activos del Estado. Y es mediante avalúos. Y se utiliza la entre el frase MEF, improductivo. Bueno, es que son activos que le causan gastos, pero que no le producen ingresos. Por ejemplo, tienen una serie de bienes inmuebles, terrenos, Entonces se utiliza otra palabra en que se áreas llama remate. incluso turísticos, muy apetecidos por los inversionistas turísticos, que Eso. no están siendo Después viene entonces, como es explotados. improductivo, viene el remate. Entonces, bueno, Cuidado. pero el proceso para vender esos bienes tiene que ser con un avalúo medianero entre un avalúo del MEF y un avalúo de la Contraloría. Cuidado. Y yo diría que así como el canal va a comprar unas tierras nacionales o del Estado a $22 el metro cuadrado, la Caja del Seguro Social, yo Cuando creo los que diputados por lo senadores- menos en las áreas de playa, esos terrenos valen mucho más de 22 Pero por supuesto, dólares pero el metro. mira el contraste. Ellos pagan $22 el metro y los diputados pagan $6, incluso centavos, sino que lo diga No, Yanivel en el Ábrego. pasado, No. perdóname, en el pasado se han pagado por centavos Yanivel Ábrego. terrenos improductivos de la Caja de Seguro Social. Por eso Sí, es que hacemos sí, la sí, sí. advertencia. Bueno, y se han tenemos pagado... una pausa porque hoy tenemos a Dino Mon, va a estar conversando con nosotros acerca de la Caja de Seguro Social, actuario. Él conoce muy bien este tema del seguro y va a estar hablando con nosotros aquí en Cuarto Poder. Ya regresamos. Listo. Estamos aquí en Cuarto Poder, nos acompaña Dino Mon esta mañana. Dino conoce de cerca este tema del Seguro Social, es actuario. No hay muchos actuarios en Panamá, Dino es ¿Cuántos uno de actuarios ellos. Hay muy poco, porque es que realmente estudiar para ser actuario demora muchos años y hay que saber mucha matemática y hay que saber miren, más allá de las finanzas y de todo aquello, el tema de las matemáticas es lo más complicado para ser actuario. Pero Dino es uno de ellos. Gracias, Dino, por acompañarnos. Gracias Tú que has a ti. seguido cerca de la Caja de Seguro Social, no de ahora, hace muchos, muchos años. Estamos ahora mismo en una encrucijada. Estamos en un camino en donde ya realmente no hay un mañana porque se acaba el asunto, según todos los análisis, hacia el año 2024. Explícanos entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cuáles son las alternativas que existen? Bueno, indudablemente hay que hacer algo. Si en el 2024, por ahí de enero, febrero, ya no se van a poder pagar los cheques a los jubilados actuales, indudablemente no nos podemos quedar de manos cruzadas en este momento. Claramente, provocar una reforma a la Ley 51 es complicadísimo porque pues ya tienes que involucrar a todo el aparataje político, tienes que ir a asamblea, tienes que hacer un montón de temas y no hay tiempo para realmente provocar una reforma. De tal manera que mi leal saber y entender, el gobierno va a tratar, dado que el sistema que está quebrado es el programa exclusivo de beneficio definido, va a tratar de agarrar un préstamo sobre los fondos que tiene el sistema mixto, es decir, todas las pensiones de los jóvenes, de la juventud, que de alguna manera trataron de cubrir con la ley y la reforma en el 2005, pues van a ser de alguna manera tomados para tratar de cruzar ese puente gubernamental al siguiente gobierno. Es la única opción que tienen para no tener que enfrentar una reforma, ¿no? Sin embargo, bueno, dado que esa es una opción viable siempre y cuando al sistema mixto se le garantice pues una tasa de interés y una vista de repago lo suficientemente creíble, porque cuando tú das un préstamo tienes que tener, por supuesto, una fuente de repago de ese préstamo. Aquí indudablemente se está hablando de quizás tomar los dineros que hay en el sistema mixto y hay que garantizarle al sistema mixto el poder repagar esos fondos. Deuda es muy difícil con la apretada situación de las finanzas gubernamentales, en donde ya no hay posibilidad de poder obtener préstamos, pero
yo creo que con una reestructuración del gasto público y una buena presentación a los organismos internacionales, algo se puede hacer. Por ahí van, de alguna manera, las medidas gubernamentales para a principios del 2024 paliar la situación. Pero lo que sí llama mucho la atención es la falta de diálogo, ¿no? Se hizo un diálogo que, para mi gusto, no terminó en nada. Y lo único que salió quizás del diálogo fue lo de siempre. Un grupo, el de los trabajadores de la extrema izquierda, que siempre se oponen a todo, pues necesitaban más validaciones y más validaciones, ¿no? Se llama la OIT para que valide todos los diagnósticos internos que la propia Caja del Seguro Social y la Junta Técnica Actuarial ya habían previamente hecho, porque no lo creían. Entonces se llama a este Siendo organismo... la Junta Técnica Actuarial técnica, justamente es un tema técnico y no político. Así es, pero Entonces, bueno... si no se confía en uno, se debería confiar por lo menos en la Junta Pero Técnica yo creo, Actuarial. Flor, que ya tú conoces realmente a la facción de trabajadores que estamos hablando. No somos los trabajadores, pues yo soy un trabajador también, no somos todos. Es una facción muy reducida, pero que siempre tiene una voz, cierra calles en este país. Que tiene influencia, por lo visto. Influencia, por lo visto, en muchos temas, a nivel de por lo menos... Tanta influencia, mira tú, que todavía no ha podido tomarse una decisión con relación a este tema. Un tema en el que tú mismo participaste, hablamos del año 2005, y que hubo un compromiso de cada uno de los gobiernos para ir poco a poco tratando de actualizar para evitar una crisis como la que estamos viviendo. Hoy. Exactamente. Pero bueno, ya lo he hecho pecho, como dice el buen panameño, ya lo que hay que hacer es enfrentar la situación. Y yo pienso que no podemos, bajo ninguna forma, secuestrar el diálogo que necesariamente tiene que darse, porque pues tú te imaginas la crisis país social que vamos a tener cuando no haya un cheque que se pueda cobrar de jubilación en el 2024. Por lo tanto, estamos llamados en el 2023 a por lo menos ofrecer al gobierno, todas las personas que estamos preocupadas con esto y el propio gobierno, sentarse a plantear y a rayar en un diálogo franco, en un diálogo que ya deje de estar utilizando subterfugios y mentiras para de alguna manera no enfrentar la situación, sino rayar la cancha y decir, bueno, estas son las vías de solución duras o más flexibles o con de alguna manera el adjetivo que le queramos poner y planteárselas a la población como algo que viene. O sea, yo creo que la población tiene que estar muy consciente, porque la ciudadanía hoy está acostumbrada a que los problemas se resuelven casi con varita mágica, pero desgraciadamente en este problema la sociedad panameña va a tener que ser parte de la solución, y yo entiendo que reclaman derechos de que cómo es posible que hayan jubilaciones especiales, que se gasten esto, que se gasten lo otro, que ahora ustedes hablaban de que se venden activos y no se fiscalice la venta de esos activos, y que realmente siempre hay rodeado de muchas decisiones, mucha oscuridad, que la ciudadanía reclama mucho más transparencia. Pero en este tema de las pensiones, dejando todo eso a un lado, la verdad es que lo que falta es mucho dinero. Entonces, puedes realmente con transparencia vender los activos improductivos para pues, agarrar ese cash y tratar de paliar la situación. Puedes hacer muchas cosas de la manera correcta, pero si tú no realmente buscas una solución a la reestructuración del propio sistema de pensiones de la Caja, vas a estar realmente dando círculos sin llegar absolutamente a nada, porque lo que consigas de cash en un año se te acaba. Pero yo veo muy poca participación y muy poca preocupación por parte de los jóvenes, que al final son los que saldrían afectados con estas decisiones. Yo creo, Flor, el tema es que siempre ustedes como medios de comunicación son los que empujan mucho ese awareness, ¿no? Ese sentimiento hacia los problemas. Sí es cierto que este es un problema tan complejo que explicarlo ya cuesta. Decir de dónde viene cuesta. Entonces, siempre se trata, efectivamente, yo creo que con cápsulas muy pequeñas el problema. Hay programas que lo han tratado con mucha más profundidad, pero el pueblo queda más enredado. Los jóvenes realmente no entienden mucho del tema, y yo creo que es la falta de un empeño en poder comunicar de una manera intensa, diariamente, como se comunican otras cosas, lo que va a venir, ¿no? El futuro de su retiro cuando de alguna manera lleguen a esa edad de jubilación. El joven, el problema es que lo ve muy largo. Entonces siente que efectivamente, pues el hoy, para él, tiene otros problemas, la salud, otras cosas que le están pegando más en el día a día.
Pero yo creo que estamos llamados a hacer entender a toda la ciudadanía, no nada más a los jóvenes, que Panamá nunca ha enfrentado una crisis como la que realmente tiene que enfrentar en el 2024. Este país jamás, ni siquiera en los términos de un... Ni siquiera en el momento en que se hizo la reforma en el año 2005. No, y ni siquiera en un momento, por ejemplo, de una invasión, en donde tuvimos con un cerco económico, un corralito, no podíamos sacar dinero de los bancos, etcétera, etcétera. O sea, nunca Panamá va a vivir una situación, si no se hace nada, como la que va a vivir en el 2024, preelectoral. Nadie va a dejar de pagar los cheques, va a salir la plata de algún lado, pero si no, se genera una explosión social enorme. El tema es de dónde va a salir la plata. Claro, ¿de dónde sale la plata? El tema es de dónde va a salir la plata, Sí, Flor. Perdón, es que no se tiene. Dino, Por primera vez. En ese catálogo de propuestas que hay y que hay gente estudiando desde hace años el tema de la problemática económica, casualmente del fondo de pensiones, hay propuestas como la del doctor Ernesto Bazán que dice es que hay que separar las pensiones y crear un banco de pensiones y que sea un banco que coloque créditos y que reciba réditos y que no sé qué y alejarlo de la administración del seguro. Y yo creo que... Pero entonces surgen los grupos estos que dicen no, eso es privatización. Sí, pero ¿no? yo creo que, mira... A pesar de que no se propone privatizar, sino separar. El problema es que cuando el análisis se fragmenta tanto, tú tienes ideas muy buenas como la del señor Bazán, y como la que han esbozado otros gremios, pero pierden de vista que el problema surge primero desde el punto de vista estructural. Tú no puedes poner la carreta antes de los caballos. Tú primero tienes que entender que el sistema de pensiones de Panamá está mal estructurado desde su creación. Nosotros pagamos un beneficio que no es sustentable con el ingreso. Entonces, de nada sirve hacer cambios definitivamente en la forma de gestión si primero tú técnicamente no dices, bueno, el sistema se tiene que rayar de esta manera porque si no, de aquí a futuro nunca va a ser sustentable. Por ejemplo, en Perú, que es un sistema muy similar al nuestro, se paga 13%, nosotros pagamos 13,5% de cotización. ¿Tú sabes cuál es la tasa de reemplazo, Guido? Es decir, la tasa de pensionamiento. 40%. 30%. Pero resulta ser que esa, interesante, es la tasa de pensionamiento más o menos 32-33% que debería tener Panamá. ¿Tú sabes cuánta tasa de pensionamiento tenemos, Flor? Es decir, ¿con cuánto te jubila la Caja del Seguro Social? Más o menos con un 73-74% en promedio de tu último salario, de tu promedio salarial, perdón. Entonces, es altísima. La pregunta es, ¿cómo países que no tienen este problema del déficit como Panamá y que trabajan en un sistema solidario, entre comillas, como Panamá, pueden estructurar matemáticamente bien el nivel de beneficios que se da versus el nivel de aporte? Y Panamá, con tanta gente estudiada, sigue en el bosque, ¿no? Hablando de separar la caja, de la gestión de salud, y mezclando los temas, no entendiendo. Entonces, que el problema es que casualmente, recibimos más Domingo Latorraca hizo un estudio analizando la informalidad y también la realidad de la Caja de Seguro Social, y hizo una comparación entre países, que la tenemos allí para mostrar, acerca de cómo están las cosas en materia de jubilaciones. Él comparó a Panamá con Argentina, con Colombia, con Costa Rica, con Chile, con El Salvador y con Uruguay. Y hay elementos interesantes, sobre todo en lo relativo a la cuota obrero patronal, y ahí vamos a verla y te la había mandado, Dino, como la cuota obrero patronal que se paga en Panamá, por cierto, es una de las más bajas. Pero no solamente eso, cuando vamos a ver la cantidad de años de cuota que se paga en Panamá, también es la más baja. La más próxima a nosotros son las de El Salvador, la de Colombia y la de Costa Rica, y tiene 5 años de cantidad de cuotas. Son 25 años acá y son 20 años de cuotas acá para el tema de la jubilación. Ahí y aquí lo tenemos. Muy claramente vimos este cuadro elaborado por Domingo Latorraca de la empresa Elemente. Y cómo vemos también el tema de las edades de jubilación en los diferentes países. 20 años de cuota en Panamá. Versus 30 en Argentina, 25 en Colombia, 25 en Costa Rica, 30 en Uruguay, 25 en El Salvador, siendo Uruguay uno de los modelos a seguir. Mira cuánto se paga de cuota obrero patronal en Uruguay, por ejemplo. Espérate, 10% más, yo creo que imagínate. este cuadro, que me parece muy interesante, le falta un renglón. Y a veces cuando falta la información, podemos malentenderlo. El renglón principal que falta allí, ¿cuál es? ¿Con cuánto te pensionas? Ah, claro, exactamente. Es que si tú dices que Costa Rica, por ejemplo, que lo tienes allí, tiene la misma edad de jubilación que Panamá, hombres y mujeres, paga efectivamente 2,5% más de cuota.
25 años de cotizaciones, pero no dices que en Costa Rica el porcentaje de pensionamiento es 42% y ya tiene un déficit. Así es. Y acá 73, 74. Y acá 73, 74. Exactamente. Pero además, mira la edad de jubilación. Es muy similar, 50, es igual, 57 y 62, pero allá te pensiona, Flor, con el 42%. Exacto. Bueno, pero aquí te pensionas con el 73%. Y en el caso de Chile, Bueno, aparece que no hay cuota porque el sistema es distinto. ¿no? Es que Chile y acuérdate, Colombia ya transformaron su sistema a un sistema de cuenta individual. Entonces, Uruguay es un buen ejemplo de, mira, tienes que pagar 22,5, pero en Uruguay te jubilas con el 65% de tu promedio salarial, pagando 22%. 22% y con 30 años de cuota. 30 años de cuota. 10 años más que en Panamá. Ojo, no es 30 años de cuota. Lo que dice es que a los 60 años, si tú no has pagado 30 años de cuota, no te puedes jubilar. No te puedes jubilar, no te puedes acoger al beneficio. En Panamá te puedes en 20 años. Sí, ahí está 20. Exactamente. Con 20 años de jubilación. El que menos años tiene Exactamente. de los Entonces, países evaluados. el cuadro está muy bien, pero si tú no pones el nivel de pensionamiento, estás perdido. Ahí falta Perú. Perú es el caso típico que les acabo de decir. Tiene 65 años de edad de jubilación, hombres y mujeres, paga 13% de cuota y es el país que definitivamente ha mostrado, oye, la solidaridad no tiene, el sistema de financiamiento, sea solidario o de cuenta individual, no tiene que ver nada con los beneficios. Los beneficios se tienen que estructurar para ser suficientes, es decir, la cuota tiene que sostener la salida de efectivo del sistema. Y ellos dicen, efectivamente, la única posibilidad es que se pague una pensión del 30% del promedio salarial. En ese cuadro no está, por ejemplo. Pero bueno, ahí está el caso de Uruguay, está el caso de Costa Rica, pero hay que meterle a la información las cosas básicas que les permite entender a la población cuál es el problema. Sobre todo para ver las comparaciones y entender dónde estamos como país. Para que, por ejemplo, un joven, como decía Flor, pueda entender de dónde surge el problema. El problema lo hicimos mal desde que se generó en el 41 la caja. La caja siempre estructuró su beneficio, Flor, para pagar solamente 8 años de jubilación, porque se pensaba que la gente nada más después de la edad de jubilación iba a vivir entre 8 y 10 años. Pero resulta ser que estamos viviendo 29 las mujeres y 22 los hombres. Entonces, ¿quién paga la diferencia? Desde que surgió la caja, la expectativa de vida adicional a la edad de jubilación, es decir, los años posteriores que ibas a vivir a la edad de jubilación, no eran menores a 15 años. ¿Cómo es posible que desde que la creamos una caja que nada más iba a pagar 8 años? Ya ahí comenzó. Ya ahí comenzó el problema. Entonces tenemos un problema estructural del que no queremos hablar porque la matemática, como dice Atenor, nos cuesta trabajo y nos cuesta trabajo sentarnos a querer que alguien nos explique todos esos temas porque nos gusta el sistema como está. Claro. Todos recibimos una jugosa pensión, excepto aquellos que ganan más de $6,500 porque se la topan a 2.500 como máximo, ¿me explico? Entonces, son los únicos que no están subsidiados, pero esos, Flor, son menos del 1%. Y tú dirás, pero es que hay gente rica, pero es que esos ricos no cotizan, usan subterfugios para nada más cotizar un salario hasta de 2.500 y después de ahí porque saben que ese es el no tope. les conviene, excepto empleados gubernamentales que de alguna manera ganen $10,000. Bueno, tenemos un grupo que todos sabemos, los prácticos del canal, por ejemplo. Escuchándote entonces, el camino... No, los prácticos no entran en la jubilación. No. Aparte de esto... claro, la Policía Nacional, ¿no? Claro. Dino, escuchándote, al final la mayor conclusión es que aquí no se puede hablar de un análisis concienzudo del tema del seguro social sin no tocar las medidas paramétricas que acabamos de mostrar. O sea, el tema de las paramétricas... Si no tocamos las paramétricas, entonces implica que el Estado va a tener que meterse la mano en el bolsillo y en el 2030 pagar la mitad del presupuesto del Seguro Social allí. El problema es que estamos usando frases también muy exóticas. Eso de paramétricos nadie lo entiende. Lo que tenemos que hablar son de las reglas con las cuales se obtiene la pensión. Esas son las medidas paramétricas. Si nos van a jubilar, ¿cuántas cuotas pagamos? ¿Cuántas cuotas mínimas pagadas? ¿Qué nivel de tasa de reemplazo? ¿Bajo qué promedio salarial? El de los mejores 10, el de los mejores 7. Veníamos de mejores 7, ahora de mejores 10. Pero todo el mundo está... ¿Con cuánto porcentaje nos jubilamos, por ejemplo? Exactamente. Entonces, eso es lo que se refiere con medidas paramétricas, pero tenemos que uniformar la comunicación. ¿En qué otro país se están jubilando con 77, 74%? En ninguno.
No existe país, excepto los países europeos, aquí en América ninguno, excepto, por ejemplo, en un Francia, en un España, tú puedes llegar efectivamente a tener un casi 80% de tu promedio salarial de toda tu vida, pero tienes que cotizar 45 años. El mínimo de años para cotizar en Francia son 35, igual en España. Y para llegar a un 80, tú tienes que cotizar 35 años. 40, 45. O sea, porque la regla es una regla que a medida que tú rebasas esos 35 años te va dando un porcentaje adicional para obtener ese. Aquí la base es 20 años y por cada año adicional es 1,25% adicional. Te jubilas con 60 y tienes 1,25. Pero ¿por qué llegamos al 70 cuando tú cotizas más o menos 3, 4 años más después de 20 años? Es decir, 24, 25 años. ¿Por qué llegas al 70 y pico? Porque eso se calcula sobre el promedio de tus mejores 10 años, Flor, no del promedio de toda tu vida. Entonces, si tú tienes 60 y pico del promedio de los mejores 10 años, eso equivale al 70 y pico del promedio de toda tu vida, porque tú comenzaste ganando muy poquito, claro, y terminaste ganando mucho. Pero eso que aportaste sobre ese salario poquito no importa, porque tú te jubilas sobre tus mejores salarios, no sobre los peores salarios. Entonces, es una cosa que aquí en Panamá juegan mucho en las reformas. Fíjate, en el 2005, cuando se hizo la reforma, todo el mundo dice, no, nos aumentaron la de jubilación. Mira, fue el único cambio que realmente impactó, porque todo lo demás fueron subterfugios. Terminaron todos los pensionados recibiendo más pensión, porque el que estaba pensionado, que antes no recibía revaluaciones de sus pensiones, bono navideño, etcétera, etcétera, con la ley del 2005, ahora lo recibe. Si ya en el 2005 había un problema de fondeo, que no había para pagar las jubilaciones, ¿cómo tú te levantas de una mesa y rayas un acuerdo que se va a asamblea diciendo que tú le vas a dar más a ese grupo que ya está recibiendo beneficio? Pero eso es lo que pasa cuando en un diálogo se mira no nada más la parte técnica, sino que entra la parte política, y eso va a pasar, Flor. Claro. En este momento también tenemos que estar pensando que hay que retomar un diálogo en dos vías. Uno, técnico, que le explique a todos los sectores lo que está pasando y que ese mismo sector y que ese mismo grupo técnico le explique a la Asamblea de Diputados. Porque es que cuando llega todo a la coctelera de la Asamblea, todo se daña. Sí, porque al final todo esto termina en una ley. Todo termina en una ya ley. solo claro, viendo el 70 y pico % versus los porcentajes de otros países, te das cuenta que aquí hay Claro, una porque es que politiquería el jugosa. problema es que aquí queremos ganar votos, ganar, tú sabes, espacio político, ofreciendo con el dinero de los demás lo que no se puede ofrecer. Y vienen las elecciones en el 2024. Y vienen las elecciones. Entonces, Exactamente. mira, no nos podemos dar el lujo, y yo creo que el gobierno lo sabe, la caja lo sabe, lo que pasa es que es una píldora muy grande que nadie quiere afrontar, porque obviamente al venir las elecciones esto te cuesta en términos generales una voluntad política adversa a tu partido. Pero lo que sí es cierto es que como nunca tenemos que entender que este es un momento crucial para el desarrollo del país, y que si no lo enfrentamos de la manera correcta, nosotros vamos a estar hundidos de verdad en el subdesarrollo más grande que un país en nuestra región ni siquiera ha tenido. Nosotros no tenemos una moneda, no podemos hacer inflación de una manera muy controlada. Entonces, o aumenta los impuestos o pides prestado para poder llenar ese hueco. O lo otro, como hizo Grecia cuando los sistemas quiebran, es que los jubilados actuales entonces tienen que participar en la movida. ¿Qué quiere decir que participen en la movida? Que las jubilaciones que hoy reciben tienen que recibir un shortcut. En Francia recibieron un shortcut del 40%. ¿Qué quiere decir? Que si tú recibías 100, ahora recibes 60, porque 40 ya no los puedes recibir. Pero qué cosa, escucharte hablar, Dino, y estar ausente en la Caja del Seguro Social en ese sentido de urgencia que tiene este problema, a mí sí me choca, me llama la atención. Esta mañana entrevistamos al subdirector de la Caja del Seguro Social y él mismo no le veía el sentido de urgencia para este problema. Y realmente, no sé si tú lo ves, pero yo tampoco veo que las autoridades tienen un sentido de urgencia para este tema. Yo no podría decir eso, y tengo que, a pesar de que puedo no estar de acuerdo con muchas de las cosas que se hacen en la Caja del Seguro Social, recuérdate, Nógenes, que la Caja fue la primera en esta nueva administración, y yo no soy parte de la administración de la Caja, pero como sigo todo el proceso, me doy cuenta. El primero que destapa como nunca este tema fue el director actual y su administración. Y el primero que hizo los estudios para establecer que en el 2024 ya no hay nada es él. Mal que bien. Es verdad, totalmente utilizado. De acuerdo. Pero es que el problema es que tiene la autonomía para determinar el problema, para no la Mira, solución. es que el problema está, y muchos panameños así lo han dicho, lo que pasa es que la Junta Directiva no lo quiere aceptar. La Junta Directiva, de acuerdo al artículo 219, tiene la obligación, no es que de alguna forma es una sugerencia, tiene la obligación de fiscalizar
el proceso de reforma, apenas sea informada de que las reservas de la caja están por debajo de 2.25 veces el gasto anual. Tiene la obligación, en el momento en que la Junta Técnica le diga, oye, tú vas a entrar en un problema en donde tus reservas ya no alcanzan para pagar el gasto, tú tienes que llevar a la Asamblea de la República Nacional, de la República, en la Asamblea de Diputados, casi el estudio de reformas para ser aprobado. Eso es lo que dice la ley. La pregunta, Guido, a Tenógenes y Flor, es cuando hemos visto que la Junta Directiva... No ha pasado nunca. Entonces dicen, cuando tú lees el informe de la Junta Técnica Actuarial y lees lo que sale como conclusión de la Junta Directiva del propio organismo, dicen que es que la Junta Técnica les dijo que utilizaran las reservas del sistema por ejemplo, de administración y las transfirieran para acá el 50% de los excesos. Que le estaban diciendo, y la verdad es que los actuarios, cuando tú lees su informe, lo que dicen es, tenemos un problema muy grande, señores, hay que hacer cambios profundos, tomen la decisión. Entonces siempre utilizan la frase que le conviene para no estructurar, son ellos y la propia gerencia de la caja los que tienen que producir el dossier de opciones y alternativas de continuidad de la institución, pero si a eso, y no lo han hecho. Si a eso le sumamos que por su lado el jefe del Ejecutivo dice, vamos a convocar a un diálogo, pero de antemano no se van a tocar los parámetros. Eso es lo que dice la Junta Directiva. Entonces, al final, también como el Ejecutivo es parte de la Junta Directiva, controla. Pero claro, el Ejecutivo se moja poniendo todos los dineros del programa de administración y se entiende que tiene que tener una voz cantante dentro de la directiva. Pero el problema es que ha secuestrado las decisiones. Y la verdad es que el Ejecutivo fue nombrado en este país para hacer el bien. Y el hacer el bien, independientemente si tiene solvencia política para hacer un cambio, es lo que debe imperar. Y si yo estoy llamado a hacer el bien porque así votó el pueblo por mi partido y por mí, no puedo secuestrar las decisiones que son fundamentales para el bienestar del país. Y todos los gremios indican, pero si desde el Ejecutivo, como dice Guido, se dijo que no hay no hay reformas paramétricas, es decir, no hay cambio en el reglamento de la caja, entonces no había claro, porque es que una cosa es poner por parte del Estado 120 millones y otra muy distinta tener que poner 3.000 millones hacia final de la década. O sea, y es más fácil tirárselo al próximo gobierno. Exactamente, porque ¿de dónde van a salir los 3.000 millones? Sí, yo creo que ahí es donde está el tema. Se han vertido alternativas muy generales sobre cuál es la capacidad del Estado para absorber en este momento algún tipo de aporte, y se ha vislumbrado que no puede eludir el que él tiene que poner $1.000 millones por año para ¿Por poder, cuántos años? Por 60, por para 60. poder equilibrar el problema. Eso no lo va a poder eludir, pero ya el aportar $1.000 millones, Flor, Guido, Atenógenes, para el gobierno hoy es un traspié importantísimo. Pero eso va aunado a que primero tienes que equilibrar las reglas del sistema, claro, es decir, equilibrar los ingresos con los egresos. Entonces, la gente va a tener que ver que si no quiere tocar a los actuales jubilados, van a tener los que posiblemente lleguen a la jubilación en corto tiempo, hacer una reducción de sus beneficios y aumentar los aportes y cambiar ciertas reglas del juego. Por ejemplo, se estima que se tiene que aportar de aquí en adelante 18% de tasa obrero patronal. Nosotros aportamos 13,5. Subir un 18, la pregunta es quién lo aporta. Ahí ya tienes a los trabajadores diciendo que por qué lo aportamos solamente nosotros. Sí, no. No, ellos saben que siempre hay una división en donde el empleado paga más que el empleador. Exacto. Es viceversa en salud. En salud el empleador paga casi todo y el empleado paga nada. Pero en pensiones es tu responsabilidad el mayor aporte. Aquí me dicen que la tasa de cotización es 13.5 más 1.5 que corresponde al 18% del 13º mes, que va todo al IBM. O sea que aporte es 15%, redondeando. Bueno, la verdad es que habría que hacer bien el cálculo, pero efectivamente es 13,5% del salario, y lo del décimo, recuerda que se comenzó a aportar todavía
a mediados de una reforma del 2015. En el 2015 todavía no estaba ese aporte sobre el décimo, sino que lo hemos comenzado a aportar. O sea que es incipiente de todas maneras. Eso no ayuda ni para el arranque dentro de todo este tema. Entonces, al final, cuando tú dices aportar 18, es aportar 18 sobre el salario y sobre el décimo, porque hoy aportamos el 18 sobre el décimo. Ahora tienes que aportar el 18 sobre el salario y sobre el décimo. ¿Quién aporta esa diferencia? Puede ser proporcional a lo que aporta hoy el obrero, pero los obreros dicen que no quieren aportar más, que todo se lo aporte su patrono. Como siempre, hay otro que tiene que resolverte tu problema de jubilación, pero yo quiero seguir recibiendo lo mismo. El siguiente parámetro, adicional al aporte del gobierno que se tiene que de alguna forma modificar, o la siguiente regla es cuántos años cotiza. No puedes seguir cotizando ni 20 ni 30. Tú tienes que cotizar 35. Los obreros tienen razón y nosotros como trabajadores tenemos que de alguna manera exigir al gobierno un plan económico a nivel nacional que nos permita garantizar pleno empleo y crecimiento de ese pleno empleo, porque ¿cómo tú vas a cotizar 35 años si aquí no hay ningún tipo de alternativas de trabajo? Y bueno, y si no hay alternativas por lo menos formales, porque hay mucho empleo informal, pues entonces el sistema tiene que reconvertirse a un sistema que permita incorporar a ese empleo informal. Porque hoy el informal o el joven que dice, la verdad es que cada vez yo soy más independiente, yo soy más yo, no me interesa el tema solidario, porque esos son los jóvenes, no ven en un sistema colapsado el por qué tenga incentivos para cotizar, así que todo el mundo hace su negocio propio. No hay un plan de empleo, pero hoy a las 7:54 de la mañana el presidente vuelve a mandar un tuit diciendo que va a autorizar los beneficios del Vale Digital desde hoy. Entonces, no hay un plan, lo que hay son subsidios para seguir pateando el problema. Claro, el tema es que tenemos más de 2.000 millones de dólares en subsidios que tenemos que ver cómo desmontamos de una manera eficiente dentro de este país. Y esos subsidios... O por lo menos que haya fiscalización. Y esos subsidios no cotizan ni 0,5% al IBM. Entonces, claro, están las alternativas. De promover el empleo, sigue regalando plata. Están las alternativas de la iniciativa privada que pretenden agarrar parte de esos subsidios y ponerlos al servicio del sistema de pensiones. De decir, oye, yo no te voy a regalar 100 a la edad que sea, lo que voy a hacer es, si tú no logras tener una pensión mínima, eso realmente va a complementar a lo que tú pudiste cotizar para tener esa pensión mínima, pero de todas maneras tú tienes que trabajar. Claro. Entonces es el sistema de 3 pilares que dice la iniciativa privada que se debe hacer. Entonces esos son sistemas que incentivan a que los informales entren a la formalidad. Pero hoy por hoy lo que tenemos no incentiva a nadie a cotizar porque el sistema está quebrado y si no arreglamos efectivamente esas reglas que hacen que no sea sostenible, podemos estar hablando de que separemos la caja en salud y pensiones y no sé qué, que hagamos mejores rendimientos, eso viene después. Yo siempre he dicho, lo primero que tienes que agarrar es arreglar la regla. ¿Cuál es la regla y cuál es la reducción en beneficios que toda la población que no se ha jubilado tiene de aquí en adelante que poner en la mesa como aporte? Dino, realmente tus observaciones han sido muy importantes en medio de la discusión que se está dando. Tenemos una pausa, ya regresamos aquí a Cuarto Poder para ya entrar en la parte final y algunas últimas observaciones de parte de Dino Mon. Ya regresamos. Seguimos aquí en Cuarto Poder y decía Flor, bueno, que después de la explicación de Dino Mon esta mañana, creo que se puede entender de una forma mucho más clara todo lo amplio y lo grande que es el problema de la Caja de Seguro Social, ¿no? Ya ni aunque dejen de gastar en botellas alcanza la plata. No, nada. O sea, y no es una sola solución, por lo que entendí también es la suma de muchas soluciones. Oye, porque dijiste que el gobierno de todas formas va a tener que meterse la mano en el bolsillo, ¿ah? Y por otro lado, hablábamos en el cambio de que los candidatos o los aspirantes a la presidencia de la República no tocan este tema. Cuando debería ser el tema fundamental de la siguiente campaña. Porque es que es el problema más grave, como digo Dino, que hemos tenido en la historia de la República. Sí, pero ninguno tiene, como decía Dino, la persona que va a estar como ministro de Economía y Finanzas, por ejemplo. Entonces, ¿en base a qué vas a decir de dónde va a sacar semejante? Bueno, pues tiene que hacer un plan de gobierno y en el plan de gobierno que ofrezcan a los electores tienen que incluir el tema, necesariamente. Pero, ¿qué tanta solución del problema hay poniendo un buen ministro de Economía?
No, yo creo que indudablemente para solucionar el problema se tiene que hacer un equipo de gobierno multidisciplinario. No nada más está el tema de la economía propia y de su planeación hacia el futuro, del presupuesto general que maneja economía y finanzas, sino también de cómo de alguna manera se va a estructurar el flujo de ese pago de aquí en adelante a los jubilados y cómo de alguna manera se va a fiscalizar el ingreso y cómo se va a fiscalizar una transición a ese cambio que va a tener que asumir la población en una rebaja de sus beneficios y más cuotas en el tiempo. Entonces eso es todo un aparataje que se tiene que estructurar entre pues, el ministro encargado de Economía y Finanzas, que aparezca en ese momento el nuevo encargado del sistema de pensiones, de la Caja del Seguro Social y todo el aparataje de gestión técnica actuarial financiera que tiene que haber abajo soportando todo esto, Flor. O sea, no es que esto encaja solo. Tiene que haber una gestión interna de la propia caja en materia de pensiones, con equipos actuariales, equipos de inversiones, todo lo que tiene que ver con planeación a nivel de futuro, y eso tiene que entonces ir a encajar con las finanzas públicas y el desarrollo del futuro del país. Empleo, tiene que haber el Ministerio de Trabajo dentro de todo esto. O sea, el equipo no es... No, y sobre todo consenso entre todos los actores políticos, porque si encima de todas las necesidades económicas que tenemos, meten la política en el medio, o mejor dicho, la politiquería en el medio, las consecuencias pueden ser peores. Ahora, tú hablabas algo, Flor, importante, y para contestarle a Guido, la única manera en que los candidatos que vienen a ser parte de toda esta elección 2024 tomen esto en cuenta es que la ciudadanía y los jóvenes lo exijan. Como hoy no están entendiendo la ciudadanía el problema, no saben lo que viene, pues no lo exigen. Y lo primero que tienen que de alguna manera darse cuenta es que si no van a cobrar el cheque, créeme que van a levantar la mano. Si no va a haber futuro, créeme que van a levantar la mano. Entonces, lo primero que tiene que hacerse justamente... No, y para los jóvenes es un tema que es muy distante para ellos. Pero igual, Sí. y no solo los candidatos a presidente, los candidatos Todos. a diputados también, Claro, porque sí, como dijo Dino, eso va a la coctelera de la Asamblea. Claro. La ley que vaya a reformar el sistema tiene que ir a la Asamblea. Y tiene que ser analizadas de Entonces- manera responsable, no para que salga de nuevo un parapeto. Claro. Porque eso es lo que siempre pasa cada vez que se mete la parte política. Dicen que son los más importantes, y es verdad, porque al final tú puedes hacer todo muy bien, pero cuando llega ya una coma, una línea de más, cuesta un montón de dinero. Entonces tiene que haber para mi gusto, un consenso país en donde la clase política no actúe de manera Lo que pasa es que aquí politiquera. no nos ponemos de sino- acuerdo para absolutamente nada Exacto. Pero en este caso, sí va a haber que ponerse de acuerdo porque es la parte técnica la que tiene que imperar, desgraciadamente. A que se tiene que Ese es el instrumentar deber. a través de la parte política, eso lo entiendo. Pero es la parte técnica la que no se puede violar. Dino, muchas gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Muchísimas gracias. Nos Gracias a acabó ustedes. Nos vemos el tiempo. mañana. Gracias, Vale, Dino. vale. Si usted sigue en Telemetro Radio y en Oye TV, siga con el brunch. Y en RPC, con la excelente programación. Ahí ya. Oye, mañana. eso.